Saludos compañeros de matemática, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde veremos el tema de coordenadas polares y cómo graficar las curvas polares con el programa GeoGebra. Pero antes veremos una breve introducción del documento llamado coordenadas polares. Esta es la sección 10.3 de nuestro libro de texto. Hasta ahora hemos localizado un punto en un plano o varios puntos mediante coordenadas cartesianas y rectangulares. Pero existen otros sistemas coordenados que permiten ubicar estos puntos en el plano. Y las coordenadas polares es uno de estos sistemas. La importancia de ver este sistema de coordenadas polares es que ciertas curvas tienen ecuaciones más sencillas para poder graficarlas, ¿verdad? Y representarlas en un sistema de coordenadas comparadas a las coordenadas cartesianas. Entonces revisaremos rápidamente este documento para ver qué es lo que se trata las coordenadas polares. Nos ubicamos aquí en la figura 1 y pues ¿qué significa o cómo ubico un punto en coordenadas polares? Entonces debemos de definir primero que las coordenadas polares consisten de una distancia dirigida, el radio, y la medida de un ángulo a un punto fijo y un rayo fijo, llamado semirrecta. El punto fijo se le llama polo u origen y se representa por la letra O. El rayo fijo o este eje polar recibe el nombre de recta polar y es paralelo al eje X en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, el punto P está representado por el par ordenado radio, el ángulo, cuya convención es positiva si se mide en el sentido contrario a las agujas de reloj, desde el eje polar, y negativo en el sentido de las agujas de reloj, o sea que si tiene esta dirección, entonces tendríamos un ángulo negativo. Pero miremos unos ejemplos que están aquí en el documento. Vamos a más aquí abajo. Y aquí me dice que trace estos puntos cuyas coordenadas polares son el punto 1, esto es el radio, y 5 pi cuartos, este es el ángulo. Entonces la distancia que hay entre el origen y el punto es igual a 1, una unidad, y el ángulo es 5 pi cuartos, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces ya ubicamos nuestro punto, 1,5 pi cuartos. ¿Qué pasaría si aquí hubiera sido menos 1 el radio? Bueno, entonces yo le voy a sumar más pi a este ángulo y lo invierto, ¿verdad? Sobre el mismo eje que tendríamos sobre O. Para allá sería nuestra dirección y aquí más o menos estaría ubicado el punto. El siguiente dice, inciso B, 2,3 pi. Entonces la distancia que hay entre el origen y el punto son 2 unidades y el ángulo es 3 pi, o sea que da una vuelta y media por tener el ángulo 3 pi. Entonces ya está ubicado aquí nuestro punto. Otra vez, si el radio hubiera sido menos 2, pues solo lo invierto y cuento 2 unidades, ubicando el punto más o menos de este lado. Ahora tengo el siguiente punto, 2, menos 2 pi tercios. Entonces siempre pongo mi origen y trazo mi eje polar o semirrecta en dirección al eje X de coordenadas cartesianas. Y miro que el ángulo es negativo, o sea que tiene la dirección a favor de las manecillas de reloj, desde el eje polar. Entonces trazo el ángulo 2 pi tercios, pero a favor de las manecillas.
y cuento 2 unidades desde ese ángulo para ubicar mi punto. Y por último tenemos el punto menos 3,3 pi cuartos. Entonces lo primero que hago es trazar mi ángulo 3 pi cuartos en contra de las manecillas. Dibujo una recta, ¿verdad? Que va desde el origen hacia ese ángulo, hacia donde se abre ese ángulo. Y como tengo 3 unidades, cuento 3 unidades, pero como es negativo, lo reflejo o le sumo 180 grados o más pi a mi ángulo, trazando esta dirección para obtener mi punto en menos 3,3 pi cuartos. Eso tendría que hacer para ubicar puntos con radios negativos. Seguimos con la presentación y quiero enseñarles la figura 5, muy importante. Existe una conexión entre las coordenadas polares y las cartesianas. Entonces ya vimos que tenemos el eje polar y nuestro origen en coordenadas polares, y podemos dibujar nuestros ejes en coordenadas cartesianas X y Y. Y existe la relación entre estos dos tipos de coordenadas. Entonces aquí es fácil saber de que Y puedo ubicarlo con una relación de funciones trigonométricas, en este caso seno, ¿verdad? Porque el seno relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Y para X voy a usar coseno para ubicar el punto en coordenadas cartesianas. Aquí tenemos las ecuaciones que nos van a servir de aquí en adelante para convertir el punto en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Esto nos va a servir para poder graficar las curvas polares si queremos encontrar las curvas paramétricas de esa ecuación polar. Y así ya lo puedo graficar en el programa de GeoGebra. Pero también les voy a enseñar un método en GeoGebra para graficar ecuaciones polares directamente y evitar encontrar las ecuaciones paramétricas. Les invito a que repasen bien este documento porque les va a servir como base para los temas de curvas polares y también para aplicar cálculo en curvas polares, o sea, encontrar áreas o longitudes de arco y área entre curvas polares, temas que vamos a ver más adelante. Ahora abriremos nuestro programa de GeoGebra y nos damos cuenta que el plano que nos aparece es un plano en coordenadas cartesianas. Lo que necesitamos es cambiar este plano a coordenadas polares. Nos vamos aquí en la parte superior derecha a configuración, luego le damos clic en cuadrícula y nos vamos en donde dice tipo de cuadrícula, luego polar, le damos clic en distancia y cambiamos el ángulo a pi doceavos. Nos salimos y nos va a aparecer ahora nuestro plano polar. La parte izquierda en donde dice entrada, vamos a crear nuestra función para la curva. Recordemos que nuestra variable es θ. Entonces nuestra función va a ser igual a la curva polar que quisiéramos graficar. Empecemos con una curva sencilla, coseno de θ. Entonces nos damos cuenta aquí que ya tenemos la gráfica de esa función, pero en coordenadas cartesianas. Yo ya conozco esta gráfica de coseno, pero no me está representando mi ecuación polar. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar el siguiente comando para representar mis puntos
en coordenadas polares. Mi función, que ahorita es coseno, 2 puntos, el ángulo, paréntesis, coma, otro parámetro, que intervalo de 0 a 2 pi. Nos vamos al principio de lo que acabo de escribir y pongo curva, así, escape y luego enter. Vamos a acercarnos más y aquí tengo mi curva representada por esa ecuación polar, que es igual a coseno. Entonces, ¿qué me representa esta ecuación polar? Pues una circunferencia. ¿De qué radio? Nos damos cuenta que el radio es 0.5, ¿verdad? El diámetro es igual a 1. Entonces vemos la diferencia de graficar en coordenadas cartesianas y graficar en coordenadas polares. Yo puedo cambiar aquí mi ecuación. Digamos, si yo quiero que el radio sea igual a 1, yo pongo 2 acá y ahí está. Tengo mi circunferencia cuyo centro está en el punto 1,0, refiriéndome a un plano cartesiano. Y el radio es igual a 1. El diámetro va de 0 hasta 2. Vamos a quitar esto para que solo tenga mis curvas polares. Ahora cambiemos de función trigonométrica. Vamos a poner aquí seno y nos vamos a dar cuenta en dónde se va a graficar la curva. Entonces ya lo tenemos en la parte de aquí arriba. Voy a mostrarles una imagen en donde tengo diferentes tipos de curvas polares. Las que estamos haciendo en este momento son las que están aquí hasta abajo, son círculos. Y esa es su ecuación característica. R igual a coseno de teta. Y R igual a A por seno de teta. Estas son las variantes para un círculo. Y A representa el diámetro, como podemos ver acá. La raíz de ese número pues es el radio. Entonces ahora vemos en nuestro programa GeoGebra, si yo le pongo aquí un signo negativo, ¿qué curva me va a representar? Pues lo refleja, ¿va? En mi eje polar. Aquí también puedo poner coseno. Y ahora dibuja mi curva de este lado. Entonces de esta forma podemos graficar círculos. Y podemos cambiar las ecuaciones también. Probemos otra ecuación. Según esta tablita que les preparé acá. Probemos estos caracoles. Empecemos con el cardioide, la famosa figura de forma de corazón. Entonces aquí nos dice que la ecuación es igual a más menos b coseno de teta. ¿Qué condición se tienen que cumplir para que se forme un cardioide? Pues que el valor de a y b sean igual a 1 cuando los divida, ¿va? Entonces tienen que tener el mismo valor a y b. Escribamos nuestra ecuación y miramos qué resulta. Probemos con a y b igual a 1. Así. Enter. Y ya tenemos nuestro cardioide. Podemos ponerle valores mayores, pero que sean repetidos. 2 y 2. Y ya tenemos este cardioide de mayor tamaño. Ustedes con su calculadora pueden empezar a plotear agregándole valores de angulares. Digamos, si teta es igual a 0, entonces vamos a
encontrar cuál es el valor de radio. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Por 2, 2 más 2, 4. Entonces, cuando el ángulo es igual a 0, el punto correspondiente es 4,0 en coordenadas polares. Digamos, si yo tengo como ángulo ahora pi medios, entonces aquí pongo coseno de pi medios, sustituyo. Coseno de pi medios sabemos que es 0 por 2, 0 más 2, 2. Entonces cabal tenemos nuestro punto. Pueden crear una tabla de valores para empezar a plotear, si quieren hacerlo por escrito, ¿va? Probemos otra figura. Digamos caracol con lazo interior. La condición dice que A dividido B tiene que ser menor a 1. Entonces B tiene que ser mayor a A para que esto se cumpla. Probemos esto, pongamos aquí 4, porque el coeficiente que multiplica la función coseno es B. Y aquí ya se me forma nuestra gráfica de esa ecuación. 2 más 4 por coseno de teta. Vemos nuestro lazo interno de este tipo de caracol. Probemos cambiar de función. Ponemos aquí seno. Enter. Y ya me cambia de ubicación mi caracol con lazo interno. Miremos otra figura. Un caracol con hoyuelo, dice. La condición es que A dividido B tiene que ser mayor a 1 y menor a 2. Entonces, valores entre 1 y 2, sin incluir el 1 y el 2, se toma como un caracol con hoyuelo. Miremos. Probemos que A y B sea igual a 1.5, digamos, o 3 medios. Entonces, A tiene que ser igual a 3. Y B tiene que ser igual a 2. Y ahí está nuestro caracol con hoyuelo. Entonces aquí podemos jugar con valores y con los signos para cambiarlo de ubicación. Y probemos ahora con coseno, digamos, para ver dónde lo va a graficar. Y aquí está, coseno. Probemos el último caracol, que es el convexo, en donde dice que A partido B tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces podría ser que A tiene que ser mayor o igual a 2. Probemos con A igual a 4 y B igual a 3, digamos. Igual a 2, perdón. 3 no cumple. Ahí está. Tenemos nuestro caracol convexo. En esta parte de la gráfica está aplanada, ¿verdad? Por eso es un caracol convexo. Probemos con otras funciones. Ahora probemos graficar estas curvas en forma de rosas. Esta ecuación dice que para una curva con 3 pétalos es igual a A por coseno de n por teta. Entonces miremos aquí cómo tener una curva con 3 pétalos. Simplemente vamos a poner aquí adentro del ángulo 3 por teta. Enter. Ahí estamos. Tenemos una rosa de 3 pétalos. Esto se puede variar. Si es de impar, me dibuja esa cantidad de pétalos que yo agrego aquí en el ángulo. Yo quiero 5 pétalos, serán los 5. Si yo quiero 7, me agrega los 7 pétalos. Pero ¿qué pasaría si yo pongo valores pares? Digamos como 2. Me va a dibujar el doble de pétalos del número que yo ingresé dentro del ángulo, como lo dice aquí en mi fórmula. Para n igual a 4, ¿cuántos pétalos se dibujan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pongo aquí entonces, digamos 4.
y se tienen que dibujar 8 pétalos. Y ya lo comprobamos. Por último, probemos graficar esta curva, en donde la ecuación es r igual a seno del ángulo n teta. Entonces cambiemos seno aquí. Y ponemos 2, digamos. N es igual a 2, se dibuja 4 pétalos, pero la orientación de los pétalos ya está cambiado, si se dan cuenta, por la función seno. Pongámosle un número grande, como 10. Aquí se dibujaron 20 pétalos. Entonces esta es la forma en la que yo grafico curvas polares con el programa GeoGebra. Recuerden siempre pasar mi plano de cartesianas a polares para que sea mejor la forma en que se muestran las gráficas, ¿no? Esto es todo para este video. En el siguiente tutorial les enseñaré cómo crear animaciones en curvas polares y graficar áreas entre curvas polares.